que estarán silenciados los micrófonos, ¿cierto? Para no tener ruidos ambientes que molesten o distraigan a nuestro relator hoy día. Eh, Como siempre, reitero, cualquier aporte, duda, pregunta, pueden hacerlo a través de nuestro chat, ¿ya? Para que al final o entre medio de la presentación, nuestro presentador de hoy lo pueda ir explicando. Como siempre, también, terminada la conferencia, se enviará un link donde podrán descargar esta presentación. Junto con saludar a ustedes, quiero saludar también, ¿no es cierto?, agradecerles también todo el apoyo que nos siguen dando como siempre. Han sido 2 años muy difíciles para todo el mundo, por supuesto también para Chile y por qué no decirlo también para nuestra asociación y todas las empresas que la componen. El apoyo que nos han dado a través de la preferencia de todo nuestro grupo ACIMET, de nuestras corporaciones y empresas que tenemos, ha sido vital para mantenernos funcionando. Por eso, a todos ustedes, gracias, muchas gracias, y agradecemos también a nuestros auspiciadores, nuestros muy estimados auspiciadores que también permiten nuestro accionar. Por nuestros auspiciadores me refiero, por supuesto, a los héroes, porque nos permite siempre vivir con ganas. La Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Molycop, entregando valor hasta los confines del mundo. ASA, Acero Sostenible, recuerden que es el mayor productor de acero reciclado en Chile. Syntac, simplificamos tu mundo. OTEC Acimet, capacitando, sí, pero capacitando para crecer. Credit Core Capital, aliados potenciando sus decisiones. Indura, del grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras. Gimse Industrial, porque cuidamos del acero. Acimet Asesoría, apoyando tu gestión, hoy más importante que nunca, revisar y mejorar la gestión de todas las empresas. Leita Chile, Instituto de Desarrollo Tecnológico Español, agregando valor a su empresa. Ortiz Acimet, hoy más que nunca, un apoyo siempre al área de personas. Y South Metal, especialista en ferroaleaciones y metales para la metalurgia. Por supuesto, no puede faltar Capa Cero, porque Capa Cero siempre está con Chile. ¿Alguna noticia de nuestro gremio que es importante que comentemos? ¿Cierto? Estamos invitando a las empresas socias y empresas del sector metalúrgico y metalmecánico y toda la cadena de valor de la región, de los lagos, ¿no es cierto?, a un encuentro, justamente esto va a ser en Puerto Varas, ¿no es cierto?, región de los lagos, para empezar a conformar nuestra filial Puerto Montt, ¿cierto?, Comité Regional Los Lagos, que queremos armarlo. Esto va a ser el día 4 de noviembre, o sea, la próxima semana a las 9 horas. Si usted está allá o si usted tiene filial allá, acompáñenos. Es una invitación con las medidas de seguridad, por supuesto, propias, con la distancia social requerida, pero vamos a juntarnos a conversar qué hacemos como ACIMET para apoyar el desarrollo y el crecimiento de todas las empresas de esa región, de esa hermosa región. Así que lo esperamos allá. Cualquier duda, ¿no es cierto?, o intención de acercarse, es absolutamente gratis, ¿no es cierto? Esto es bajo el mail de alejandra.bilbao@acimet.cl, quien por supuesto los atenderá cordialmente. El Círculo de Galvanizadores de ACIMET, en conjunto con el OTEC ACIMET, Capacitando para Crecer, tiene el gusto de informarle que están las inscripciones abiertas para el segundo curso gratuito en inspección de productos de acero galvanizado en caliente. Esta es una invitación muy importante, ¿no es cierto? Inspección de productos de acero galvanizado en caliente. Es una invitación que hace entonces, por supuesto, el Círculo de Galvanizadores, que ha estado muy activo este año, en conjunto con el OTEC de ACIMET, ¿no es cierto?, capacitando, sí, pero para crecer. Este curso tiene algunos módulos, se los nombramos acá, se los estamos poniendo en pantalla. Objetivo de la inspección, medición del revestimiento y acabado y aspecto. El módulo 2 será estado de la superficie. Módulo 3, prueba de inspección adicional y método de muestreo. Módulo 4, inspección de tierra y métodos de retoque y reparación. Están los datos. Cualquier mayor antecedente requerido, carolina.verdugo@acimet.cl, para que usted pueda incorporarse a este curso realmente interesante. Y como ustedes ven, en Chile sí estamos galvanizando y lo estamos haciendo en forma seria, profesional
y permanente con buenas tecnologías. Así que incorpórese, súmese y aprendamos entonces de inspección de productos de acero galvanizado en caliente. Bien, creo que esos son todos los avisos que tengo. Como bien saben y como ya lo adelanté, hoy día tenemos una invitación que nos hace el Círculo de Galvanizadores de ACIMED y el presidente está con nosotros, por supuesto, para dirigir este evento tan importante. Me refiero a don Felipe Almonacid, su gerente comercial de BBOCH, que es el presidente del Círculo de Galvanizadores de ACIMED. Así que dejo con ustedes a Felipe. Muy buenos días, Felipe. Gracias por estar con nosotros y por esta oportunidad de conocer más sobre el galvanizado. Muchas gracias, Marcelo. Nuevamente sean todos muy bienvenidos y agradecer a CIMED nuevamente la oportunidad que nos dan de poder comunicarnos, ¿cierto?, con el mercado, algo que desde la perspectiva del ciclo de galvanizadores hemos promovido durante este año con un ciclo de charlas, siendo esta la segunda. Y adelantar también que el día 30 de noviembre vamos con nuestra última charla del año 2021, charla que hemos denominado Galvanizado, menores costos, mayor durabilidad, protección y seguridad. Eso es parte de lo que nosotros nos hemos definido durante este año de darle actividad, que fue lo que comentó Marcelo hace unos segundos, a nuestro ciclo que hoy día está compuesto por GIMSA, ZN, Vial Sur, Tecnovial, Abasolo Vallejo, BBOCH y Química del Campo. ¿Ya? Agradecemos también a Renato Tocín, que nos va a apoyar, ¿cierto?, con el ciclo de charla. Renato, graduado de Ingeniería Química por la Pontificia Universidad Católica en Curitiba, Brasil, con más de 8 años de experiencia en la industria minera y metalúrgica, y que actualmente trabaja como gerente en el área comercial y desarrollo de mercado para las aplicaciones de zinc en Nexal Source. Así que sin más tiempo, le cedo, ¿cierto?, el micrófono a Renato, que nos pueda aportar con todo su conocimiento y experiencia con cómo el galvanizado es un real aporte a la industria minera. En relación a las preguntas, se comentó hace unos segundos, por favor, puedan hacerla a través del chat. Al término de la charla, ¿cierto?, de Renato, la revisaremos y daremos respuesta a cada una de ellas. Así que sean todos muy bienvenidos y muchas gracias por la asistencia. Renato, el micrófono ahora es tuyo. Gracias, Felipe. Voy a compartir mi presentación. Ya ven, ¿verdad? Gracias, Mirta. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación, ¿no?, de ACIMED, de Galva Chile. La verdad es un gusto poder participar y aportar más respecto al tema de galvanizado. Sabemos que Chile es un país que lleva muy en serio el tema de proteger las estructuras, ya galvaniza bastante, pero siempre hay oportunidades y la idea hoy es hablar un poco de esas oportunidades y traer algunos casos de éxito en el sector minero, ¿no? Nosotros en Nexa somos una compañía minera. Voy incluso a traer un ejemplo nuestro y también somos en la parte de refinería fabricante de zinc metálico, lo cual suministramos a bastantes clientes, no solo en Chile, sino en toda la región. Tenemos operaciones en Brasil y en el Perú. Yo efectivamente desde hace 6 años vivo en Lima y nada, la idea es hablar un poco, como comenté, de los beneficios de las estructuras galvanizadas, algo de comparativo de costo con otros sistemas de protección y algunos casos de éxito, sea algunos en Brasil, sea alrededor del mundo, en este sector, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito de corrosión, algunos conceptos básicos de la galvanización, sin entrar mucho en detalle de temas de proceso ni nada de eso, sino más hablar del beneficio, cómo el galvanizado protege el acero. Voy a hablar de un poco de sustentabilidad, que es algo que hoy está el mundo está muy preocupado con eso, ¿no es cierto? Hablo un poco de comparativo de costo hasta terminar con los casos de éxito en este sector, ¿no? Siempre suele empezar con una pregunta que es un poco tramposa, la verdad, pero que nos hace pensar quién es el mayor consumidor de acero en el mundo, ¿no? En general,
siempre la respuesta es China o es Estados Unidos, eventualmente la Unión Europea, pero la realidad es que el mayor consumidor de acero en el mundo es la corrupción, ¿no? Y ahora les voy un poco a explicar por qué. Pero antes de explicar, es importante hablar qué es la corrupción, ¿no? ¿Qué sucede para que las cosas corroan, ¿no? Entonces es la tendencia que tienen los materiales de volver a su estado natural, en el caso de los metales a su estado mineral, ¿no? Entonces a través del consumo de energía y de la metalurgia se transforma el mineral en metal y bueno, dependiendo de esta energía, porque el metal no está en su estado más estable y a través de la corrosión, este tiene la tendencia a volver a su estado más natural, que es el estado oxidado, estado mineral, ¿no? Y al final la corrosión es un fenómeno que depende de muchos factores, de entre ellos, pues la agresividad del medio, si hay más sales, si hay gases, si hay mucha humedad, asociados con alta o bajas temperaturas, si es una región con muchos vientos. Vamos a hablar un poquito más adelante de las clases de corrosividad, ¿no? Y por qué al final la corrosión es el mayor consumidor de acero en el mundo. 30% de la producción mundial de hierro y acero se pierde debido a la corrosión, dado esta tendencia que los metales tienen de volver a su estado a su estado natural, ¿no? Cuando hablamos en dinero, ¿no? En plata, al final los costos de la corrosión corresponden a 1 a 5% del PIB de los países. Se pierde o se utilizan para estar recuperando estructuras corroídas, ¿no? La NEIS dice que más o menos 3.4 es realmente este monto, más asertivamente diciendo, ¿no? Cuando saco los números de Chile, que me ayudó Google en eso, Chile ha tenido un PIB en el 2019 de 282 miles de millones de dólares. Si decimos que 3.4 de este monto han sido gastados con mantenimientos, puede decir que se gastó cerca de 9.6 miles de millones de dólares en un año. La misma NEIS dice que con técnicas adecuadas se podría ahorrar 25% de este monto, es decir, 2.4 miles de millones en un año, pues podrían ser destinados a otras tareas, otras necesidades que la población necesita, en educación, en salud, en seguridad, en transporte público, en fin, ¿no? Haciendo simplemente una visión general, ¿no? De los métodos de protección del acero. Existen algunas maneras de proteger el acero. Existen aleaciones con otros metales, que son el acero inoxidable, por ejemplo, o el acero patinable. También tiene un nombre mercadológico, que es el acero corten. Existen recubrimientos protectores, que son recubrimientos orgánicos, como son las pinturas, recubrimientos cerámicos, recubrimientos metálicos, que es donde vamos a enfocar nuestro trabajo, que es la galvanización o metalización. Y también existen métodos electroquímicos, que también conocido como la protección catódica, muchas veces mediante ánodos de sacrificio, los barcos se protegen así. En fin, existen algunas maneras de proteger, ¿no? Como hemos hablado antes, la corrosión depende mucho de la ubicación y de dónde está la estructura realmente construida, ¿no? Entonces, según la norma ISO 9223, existen algunos factores que determinan, como ya hemos hablado, la humedad, la concentración de cloruro, la concentración de dióxido de azufre, y al final eso hace con que la corrosión tenga sus categorías de corrosividad, que va desde C1, que es un ambiente de muy baja corrosividad, ¿no? Es una zona rural, por ejemplo, hasta un ambiente CX, que es un ambiente extremo, que ahí estamos hablando de zonas costeras y mar adentro, ¿no? Donde hoy están también ubicadas las torres eólicas offshore, por ejemplo, ¿no?
pero utilizando un término medio, que es un ambiente C4, que es alto, ¿no? Es un interior industrial o una costa urbana, podemos comparar la tasa media de corrosividad del acero con del zinc, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tasa de corrosividad, estamos hablando cuántos micrómetros se pierde al año de recubrimiento o del acero en el caso de no haber recubrimiento, ¿no? Entonces, a un ambiente C4, por ejemplo, el zinc va a perder de 2.1 a 4.2 micrómetros al año, mientras el acero pierde de 50 a 80 micrómetros, ¿no? Entonces, existe una diferencia bastante grande en este ratio de tasa de corrosividad entre el zinc, que es utilizado como recubrimiento en el galvanizado o en la metalización, para el acero crudo, ¿no? Cuando hablamos en años, también podemos ver que existen distintas normas para distintos procesos. Hay el galvanizado por inmersión en caliente, hay las chapas galvanizadas o las bobinas galvanizadas, que se puede llamar también pregalvanizado, se conoce. Y también hay las bobinas electrogalvanizadas, ¿no? Donde el proceso es un poco distinto, o también es conocido como el galvanizado en frío, ¿no? Cuando llevamos a un universo de años, un ambiente C4, por ejemplo, a un espesor medio de un galvanizado por inmersión en caliente, que puede ser 140 micrómetros de espesor, podemos decir que puede resistir de 33 a 67 años una estructura galvanizada. Cuando el ambiente es menos agresivo, como un C3, puede ser de 67, incluso más de 100 años. Cuando es un ambiente C5 extremo, de 6 a 17 años, por ejemplo, puede durar un galvanizado. Y aquí abajo simplemente es en forma de gráfico lo mismo que hemos visto en la tabla, ¿no? Entonces, acá a un espesor de 140, no estoy consiguiendo poner mi puntera, pero creo que se puede ver acá, de 140, un tiempo medio de 33 años hasta más de lo que va el gráfico, que es 50 años, como podemos ver acá. Y al final hay varias maneras de proteger con zinc. Ya hemos visto cómo proteger el acero de manera general, pero cómo proteger con zinc puede ser a través del galvanizado electrolítico, como hemos visto, el galvanizado por inmersión en caliente continuo, la pintura con la tinta rica en zinc, el galvanizado por inmersión en caliente general, que es donde vamos a enfocar acá nuestro trabajo, y la metalización, donde todo depende mucho del espesor que se requiere, ¿no? Entonces, algunos criterios de selección es el tamaño de la estructura. Obviamente, una torre eólica no hay manera de meterla dentro de una tina de galvanizado para galvanizar, entonces hay que buscar una otra forma de proteger, como la metalización, por ejemplo. Hay la agresividad del entorno que está expuesto y también la durabilidad, que están relacionadas en este sentido. Entonces, obviamente, cuanto mayor es el espesor del recubrimiento, más tiempo va a durar la estructura. Las condiciones de acceso en caso de mantenimiento también es un criterio importante, porque cuanto más remota es la ubicación a que tenemos que hacer el mantenimiento, como es en el caso de una mina, por ejemplo, ¿no? Pues más costoso va a ser este mantenimiento, ¿no? Al final, el desplazamiento del equipo, el estar esperando eventualmente por una condición climática adecuada para hacer el mantenimiento, todo eso hay que llevárselo en cuenta a la hora de decidir qué sistema elegir, ¿no es cierto? Bueno, hablando muy rápidamente del proceso de galvanizado, no me voy a enfocar mucho, como había dicho, creo que incluso muchos de ustedes ya conocen, pero básicamente el galvanizado es el proceso que consiste en inmergir piezas de acero o hierro fundido de distintas complejidades o formas o pesos inclusive, en un baño de zinc fundido a 450 grados, como podemos ver acá, garantizando una mayor protección contra la corrosión. Dada esta temperatura, existe la formación de distintas aleaciones
hierro-zinc, o sea, es una reacción metalúrgica que ocurre en el galvanizado por inmersión en caliente, distinto a una galvanización electrolítica, por ejemplo, donde hay solo la electrodeposición del zinc en las piezas, ¿no? En el galvanizado por inmersión en caliente existe sí una reacción metalúrgica y también es conocido como zincado, zincado al fuego, zincado por inmersión en caliente. Y cuando hablamos de galvanizado, sabemos que 3% solamente es electrolítico y 97% es por inmersión en caliente. Ahí ya hablamos en general y continua de las bobinas, por ejemplo, ¿no? Ese es básicamente el proceso, no es simplemente agarrar las piezas y inmergirla en el zinc, tiene que pasar por un proceso de limpieza que va desde un desengrase, que es para sacar material orgánico, un decapado, que es para sacar los óxidos de hierro que se quedan acumulados en las piezas, hasta pasar por un baño de sal o flux, que es para preparar realmente la pieza para inmergir en el zinc, hasta tener la inmersión en el zinc, y un enfriamiento para mantener las aleaciones y las capas intermetálicas de acuerdo, ¿no? Bueno, el galvanizado tiene realmente una doble o incluso una triple protección, ¿no? Porque tiene la protección por barrera, que es la capa de zinc que aísla el substrato de acero, ¿no? Acá está el substrato de acero y va haciendo capas intermetálicas que va desde un 80% zinc, 20% hierro, 10%, 90% zinc, 10% hierro, 95% zinc, 5% hierro, hasta tener una capa de 100% zinc que se forma básicamente por arrastre cuando salen las piezas del baño de zinc, ¿no? Y la dureza de esta capa intermetálica es incluso mayor que del propio substrato de acero del zinc, lo que también contribuye para una mayor resistencia contra la corrosión. Otra forma de proteger el acero que el zinc tiene y es una característica del proceso de galvanizado es el proceso de cicatrización, es una protección catódica. Al final, cuando hay un golpe, hay un daño en la pieza, el zinc sufre una corrosión preferencial y va a proteger la región dañada, como podemos ver acá, ¿no? Y como dice la AGA, la definición de la cicatrización se produce en áreas expuestas con un ancho de 1 a 5 milímetros, dependiendo del electrolito y en contacto con el recubrimiento galvanizado, ¿no? Entonces se forma esta célula galvánica que al final va protegiendo y el zinc va protegiendo alrededor del punto dañado y se oxida sacrificando. Y por último hay un tercer tipo de protección que al final es la pátina que se forma, ¿no? Aquí se puede ver un poquito, es un polvo blanco que se forma encima de las piezas galvanizadas. Es un polvo insoluble y adherente, y que protege muchas veces la pieza por mucho tiempo y retarda aún más a que el galvanizado o a que la pieza empiece a corroer, ¿no es cierto? Bueno, si es necesario una protección adicional, y vamos a ver más adelante en temas de pH muy bajo o pH extremadamente alto, una alternativa y la mejor alternativa es el sistema dúplex, es pintar encima del galvanizado básicamente, ¿no? Y al final el sistema dúplex tiene un efecto sinérgico, entonces tiene un factor de protección aún mayor, entonces no es simplemente la suma de un recubrimiento de pintura con la suma del galvanizado, como podemos ver acá, que podría durar 50 años, dependiendo del ambiente, como es un ambiente marítimo o industrial, este factor puede ser de 1.5 o incluso 2, lo que duplicaría la protección. Entonces, utilizando como ejemplo 1.5, al invés de ser de 50 años, del sistema dúplex puede durar 75 años, ¿no? Y acá un ejemplo de también que hemos visto de la cicatrización. Al final, el galvanizado y pintado, si es que existe un daño en la estructura
dado que los óxidos de zinc van a proteger a través de la protección catódica esta región, pues no va a dañar la pintura, ¿no? Aquí yo suelo utilizar un ejemplo práctico y bien antiguo. Antiguamente, para comprar un auto, los abuelos miraban si la puerta, daban un choque en la puerta para ver si caía la pintura, ¿no? Si caía la pintura era porque por debajo estaba oxidado y el auto estaba malo, estaba viejo. Hoy ya no es esta la mejor manera de ver si un auto está bueno o no para comprar, porque hoy los autos son todos galvanizados. Entonces ocurre eso y al final, chocando a la pintura, no va a dañar la pintura y caer la pintura como pasaba antiguamente, incluso porque el óxido de hierro que se forma debajo de una pintura dañada, por ejemplo, es mucho más voluminoso que el óxido de zinc, ¿no? Entonces, por eso se forman las burbujas por debajo de la pintura cuando era el ejemplo del auto, por ejemplo, ¿no? Es un proceso normado, ¿no? Tiene normas internacionales. Entiendo que en Chile también tienen normas locales que se puede utilizar para el proceso de galvanizado. Al final es un proceso muy, muy antiguo, ¿no? No es ninguna novedad. Entonces existen normas ASTM, existen normas ISO de galvanizado y que están ampliamente difundidas y también con mucho material que se puede trabajar y mirar temas de muestreo, temas de ensayos de adherencia, todo lo que se puede hacer para garantizar la calidad del galvanizado por inmersión en caliente, ¿no? Bueno, hablando ahora un poquito de la sustentabilidad, ¿no? O sostenibilidad, existe una diferencia cuando hablamos en sustentabilidad, es básicamente utilizar bien los recursos, no es cierto para las futuras generaciones, sino entonces ahorrar en material, por ejemplo, es una manera de trabajar la sustentabilidad. Y cuando hablamos de la sostenibilidad es algo un poco más amplio, es cumplir con el triángulo de la sostenibilidad que vemos abajo, sea el vértice social, el vértice ambiental o el vértice económico, ¿no? Pero la verdad es que se estima, cuando hablamos de sustentabilidad, que de cada 2 toneladas de acero producido, 1 es para sustituir el acero corroído, ¿no? Entonces, galvanizar protege por mucho más tiempo el acero y se puede ahorrar recursos en estar produciendo el acero no para construir más en acero, lo que es una buena alternativa, y vamos a ver más adelante la parte de reciclabilidad, sino que estar simplemente sustituyendo el acero corroído, lo que hoy en día no es inteligente, no es aceptable cuando pensamos en un mundo más sustentable y sostenible, ¿no? Y la galvanización es el uso eficiente de este zinc, ¿no? Cuando hablamos de reciclabilidad, aquí no se puede ver bien, pero la parte roja aquí dentro del círculo es cuánto efectivamente cada elemento de construcción puede o no puede ser reciclado, ¿no? Entonces, esta pregunta hacen mucho los asiáticos, ¿no? La fuente de este material es la Asociación de Galvanizadores de Asia-Pacífico. Como sabemos, esta región es muy preocupada con qué se va a hacer en el final del ciclo de vida de algo, de cualquier cosa, en este caso de un edificio, porque son países muy chiquitos, ¿no? Japón, Indonesia, eventualmente Laos, son países bien pequeños y al final uno está muy preocupado con los desechos, con los vertederos, qué es lo que van a hacer con eso después que el edificio pues deje de existir, ¿no? Entonces ellos han hecho ese estudio y al final cuando comparamos el concreto con la madera y con el acero, vemos que cuando hablamos del concreto solamente 20% del concreto es completamente reciclable. 75% va a un infrarreciclaje, que es un reciclado para utilizar con un valor añadido más bajo, ¿no? Y 5% del concreto va al vertedero. Cuando hablamos de construcción en madera es aún peor. 58% de la madera va al vertedero, solamente 13% puede ser reciclada,
10% a infrarreciclaje, 6% a incineración y 13% a reutilización, que es simplemente picotear o hacer algo así para poder reutilizar, no pasa por un proceso muchas veces químico como un infrarreciclaje. Sin embargo, el acero es 93% completamente reciclado y 6% se puede reutilizar tal cual, ¿no? Entonces, 99% del acero se puede reutilizar o reciclar cuando termine el marco estructural de un edificio en el escenario de fin de ciclo de vida, ¿no? Por eso muchas veces, hoy no es el enfoque acá de hablar de arquitectura, pero hoy las certificaciones LEED, por ejemplo, el construir en acero y construir en acero galvanizado traen muchos puntajes a una certificación LEED, ¿no? Bueno, entrando en el enfoque de nuestro trabajo del galvanizado y minería, al final la industria minera pues cuenta con muchas muy importantes inversiones de dinero, ¿no? Poner una mina, construir los procesos para sacar el mineral y procesarlo, no es una cantidad pequeña de dinero y de inversión, ¿no? Y al final, pues el acero juega un papel muy importante en todo eso, ¿no? En la construcción, porque al final el acero está en muchos de esas construcciones, desde la parte de superficie, que sea soporte de los tanques, los pórticos, las escaleras, las barandas, del transporte, como son las fajas transportadoras, los rieles, los pozos y galerías, retenciones, y al final realizar mantenimiento en estas estructuras pues puede ser bastante complicado dada la complejidad de acceso. Es un ambiente hostil, ¿no? Con gases corrosivos muchas veces, en fin, el ideal es evitar al máximo el mantenimiento, ya sea por la agresividad del medio, el acceso limitado, o incluso para evitar paradas de plantas innecesarias, ¿no? Y al final, galvanizar el acero, pues protege contra la corrosión por largos periodos, como hemos visto, y puede ayudar a evitar este tipo de mantenimiento, ¿no? Obviamente existen algunas limitaciones, como les había comentado antes. Al final el acero dentro de una mina o en un ambiente minero, pues se exige mucho del acero, ¿no? Y de cualquier construcción, la verdad. Entonces puede estar totalmente inmerso en el agua, hay unas condiciones de abrasión, humedad a largo plazo, temperaturas elevadas muchas veces y acidez y alcalinidad. Cuando hablamos de acidez y alcalinidad, podemos ver acá el desempeño del galvanizado y acá el pH, ¿no? Cuando hablamos de un ambiente ácido de 6 hacia abajo, que es el punto A, pues el galvanizado tal cual no desempeña un buen papel y necesita que pase por un sistema dúplex, como les había comentado antes. Sin embargo, de un pH neutro o alcalino, el galvanizado tiene un papel bastante satisfactorio, bastante eficiente, ¿no? Solo con un ambiente extremadamente alcalino, con un pH cerca de 14, es que realmente vuelve a tener alguna dificultad y por lo tanto también se recomienda que sea utilizado el sistema dúplex, ¿no? Cuando hablamos de ambientes subterráneos para procesar mineral, como sabemos, algunas cuantas minas son subterráneas, la mayoría en realidad, pues cuanto más bajo la tierra, cuanto más aumenta la profundidad y la distancia del pozo al área de trabajo, aumenta la severidad, la corrosión y la incidencia de daños mecánicos, ¿no? Entonces, la distancia del pozo con la profundidad aumenta considerablemente la corrosividad del medio, ¿no? Y al final, por esta razón también galvanizar, pues es muy recomendada para evitar la corrosividad bajo la tierra, como se dice, ¿no? Voy ahora a pasar por algunos proyectos. Primero yo voy
tomar de gancho un proyecto que tenemos nosotros en Nexa para hablar un poco de análisis de costo y termino mi presentación hablando solamente de los proyectos de éxito. Paso un poco más rápido para no extenderme demasiado y también dejaré disponible el material para que puedan profundizar luego. Y en internet, en la página de la AGA, de la American Galvanizing Association o de International Zinc Association, tiene bastante material técnico, incluso enfocado en el sector de minería, ¿no? Bueno, esta es la más nueva mina de Nexa, ¿no? Es el proyecto Aripuanã, está en Mato Grosso, en Brasil, cerca al borde con algunos países como con Perú, no tan cerca, está más o menos en el medio del país realmente, ¿no? Y bueno, Nexa busca incorporar tecnologías modernas y de excelencia operacional para este proyecto, ¿no? Y eso va desde tener 100% de la reutilización de agua, tener rellave en seco, un enfoque en la creación de un legado para la comunidad, entrenamientos con la comunidad, capacitaciones, tener en nuestro cuerpo laboral 50% de mujeres en todos los niveles. Entonces, eso es algo importante para también buscar junto a la comunidad, ¿no es cierto? Tener 50% de mujeres en un ambiente minero es un reto para cualquier empresa minera y esta es nuestra meta. Cuando hablamos de mujeres, no estamos hablando solo en ámbito administrativo, sino en todos realmente los lugares de la mina, ¿no? Y obviamente hemos galvanizado las estructuras cuando pensamos en tener esta excelencia operativa y bajos costos de mantenimiento, ¿no? Al final, el proyecto fue totalmente diseñado para ser galvanizado. Ya se galvanizaron, ¿no? La mina va a entrar en operación en el primer trimestre del próximo año. Se galvanizaron 3.100 toneladas de estructuras, desde la construcción de los edificios de la planta de procesamiento, de los racks de tubería, los almacenes, talleres de equipo móvil, estructuras de las fajas transportadoras, en fin, todo lo que se podía y era de acero se galvanizó, ¿no? Aquí algunos ejemplos del proyecto, algunas fotos, ¿no? Estas eran fotos al final, al inicio de la construcción. Y acá es cuando voy a empezar a hablar de costo, ¿no? Cuando comparamos los costos iniciales del galvanizado con un sistema de pintura, para las estructuras metálicas, pintar, o más bien galvanizar, era 7% más caro que pintar. Perdón. Y para las fajas transportadoras, 9% más caro era galvanizar que pintar. Pero al final, en la búsqueda de esta excelencia operacional, reduciendo costos de mantenimiento, gastos de corrosión, pues al final el proyecto adoptó el galvanizado por inmersión en caliente, porque hemos hecho un análisis de costo basado en el costo del ciclo de vida del proyecto, que les voy a enseñar un poco más adelante, ¿no? Y bueno, como hemos hablado antes de sustentabilidad, ¿no? Pues al final pensar en sustentabilidad significa pensar en el futuro, en las futuras generaciones y no solo los costos iniciales de un proyecto, sino cuánto sacaré de recursos durante todo este proyecto para poder ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, eso es pensar de una manera sustentable o sostenible, ¿no? Y al final evaluamos el costo de todo el ciclo de vida del proyecto a través del análisis del costo del ciclo de vida. Voy a enseñar un poco más adelante las métricas, pero acá en Perú se dice que eso es muy engorroso, ¿no? Es muy complicado, es muy complejo. Entonces, al final, la AGA también ha desarrollado una herramienta que ayuda mucho en este análisis, ¿no? Antes de enseñar la herramienta, ¿por qué digo que es muy complejo, no? Porque al final
Cuando hablamos de un CAPEX del proyecto, ¿no? El diseño, la adquisición, la construcción, la investigación, todo eso es muy fácil medir, ¿no? Es hacer una cotización, la empresa que va a hacer eso más barato, pues ya tengo el costo. Pero cuando estamos hablando de OPEX del proyecto, la cosa empieza a ponerse un poco más complicada, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo de mantenimiento? ¿Cuál va a ser mi impacto de producción toda vez que yo tengo que parar la planta? ¿Cuáles van a ser los costos ambientales eventualmente? En fin, hay muchos costos que no son fáciles de medir antes de poner el proyecto, ¿no? Entonces, al final, esta suma de costos iniciales, costos de gasto operativo, costos de operación y mantenimiento, reemplazo de capital, hasta sumar o restar la depreciación de la suma de costos, ¿no? En un universo va a entrar en una sumatoria, en un horizonte de análisis con un periodo de ejecución del costo y una tasa efectiva de descuento. Entonces, es bastante complejo el cálculo, ¿no? Y como podemos ver, al final existen costos directos, como les comenté, costos indirectos, que está la facilidad de acceso, tiempo de viaje a la ubicación, si el clima va a permitir hacer mantenimiento o no, la productividad durante el mantenimiento y desafortunadamente los costos indirectos suelen ser de 5 a 11 veces más onerosos, más costosos que los costos directos, ¿no? Cuando comparamos un sistema de pintura, pues bueno, el material, porque al final hay muchos materiales y muchos números de revestimiento, muchos métodos de limpieza que se puede adoptar. Ahí están algunos ejemplos de la complejidad de calcular esos costos, ¿no? Y aquí está la herramienta que les comenté que la AGA desarrolló. Entonces, vas haciendo inputs de la información. Entonces, en este caso, puse más o menos lo que era el proyecto Aripuanã que les enseñé, 3.100 toneladas para una expectativa de 60 años, con un mix de estructuras, ¿no? A un ambiente C5 comparado con un sistema de pintura, pues, industrial, ¿no? Epoxi, con sealer, automatizado, en fin, se hizo una comparación a una tasa de inflación de 3%, interés de 2%, y se puede ver que tanto los costos iniciales del galvanizado es más barato, como el ciclo de vida puede ser 97% más barato galvanizar a pintar simplemente, ¿no? Para terminar los análisis del costo, ¿no? Cuando hablamos del costo inicial con el costo del ciclo de vida, aquí llama la atención también un proyecto de 75 años a un ambiente C3, un mix de producción a una inflación de 3 y un interés de 2. Cuando vemos un sistema dúplex, los costos iniciales parecen ser el segundo más caro, de hecho son los segundos más caros. Pero cuando hablamos de un costo del ciclo de vida a esos 75 años, el dúplex pasa a ser el segundo más económico, ¿no? Incluso una pintura epoxi, poliuretano o un revestimiento inorgánico de zinc con epoxi, poliuretano, al final cuando lo llevamos al costo del ciclo de vida, dado esos mantenimientos, pues son más caros que galvanizar y pintar la estructura, ¿no? Bueno, pasando a otros casos para ya concluir mi presentación, ¿no? Ese es un caso de Alcoa en Brasil, ¿no? Es una mina de aluminio. Traje una mina de zinc, más bien de polimetálicos, ¿no? Porque la nuestra es de zinc, cobre y plomo. Esta es una mina de aluminio, de bauxita, también hace el carbón de coque, alquitrán, o sea, todos los derivados de una producción de aluminio. Y al final, pues en un primer momento solo se galvanizaban las fajas transportadoras, ¿no? La verdad, en el 2007 hemos hecho un trabajo para galvanizar las fajas transportadoras, las cuales fueron galvanizadas para reemplazar gradualmente las estructuras corroídas. Era un ambiente C5, o sea, industrial bastante agresivo. Hemos hecho mediciones en el 2012, o sea, se cambió la línea en 2007 por galvanizado, en 2012 estaban intactas
las estructuras galvanizadas, y vamos a volver este año, al final del año, para volver a hacer las mediciones y otra vez actualizar el caso para enseñar que pasados ahí 15 años, pues las estructuras siguen intactas en un ambiente bastante agresivo, ¿no? Y al final, todo lo que no se estaba galvanizando se empezó a galvanizar, desde la viga en regiones sometidas a tensión para evitar accidentes, ¿no? Al final, cuando hablamos de eso, también hablamos de posibles accidentes en estructuras que son corroídas y muchas veces silenciosamente, lo que es aún peor. En fin, todo se galvanizó acá. Y eso es el más interesante, que es el mismo depoimiento, ¿no? La misma constatación de los colegas de Alumar, ¿no? El uso del acero galvanizado en la estructura de los equipos para el tipo de actividad y ambiente agresivo brinda la mejor relación costo-beneficio, resultando en ingresos para la expansión de la empresa, ¿no? Ingresos con la reducción de costos. Este es un caso de Vale. Al final se galvanizó 80 toneladas también en el 2012. Acá ha sido por otra razón. Al final son las cargas que se trasladaba en tren, y lo que se galvanizó realmente fueron los durmientes metálicos, porque es una región de sierra, y al final esta región pues es de difícil acceso, ¿no? Es muy remota. Y como sabemos, hay 45 túneles. Y cuando hablamos de pérdida de producción por inactividad, ¿no? Aquí vemos el caso de Vale. El costo de detención en la red ferroviaria era de $8,000 por hora si la línea estaba parada, ¿no? Entonces, por eso se galvanizó al final. Cuando tenían que estar cambiando durmientes, cada hora que estaban parados, perdían $8,000. Entonces, al final han tomado esta decisión y ha sido, la verdad, un ahorro de costo enorme cuando hablamos de este monto, ¿no? Aquí algunos ejemplos. Todo se galvanizó, no solo los rieles, sino también las estructuras del tren. El caso de Petrobras, aquí tengo más fotos y una anécdota, ¿no? La gente de mantenimiento de Petrobras ya estaba loco con los costos de mantenimiento y no conocían bien el galvanizado, ¿no? Hasta que un ingeniero de mantenimiento ha mirado un poste de iluminación que estaba dentro de la refinería, y con él ha pensado, oye, pero ¿por qué yo nunca tuve que hacer mantenimiento en este poste? En toda la refinería tengo que estar haciendo mantenimiento y en este poste nunca tuve que tocar. Y al final salió a investigar y ha visto que el poste era galvanizado. Y a partir de ahí empezó a galvanizar pues buena parte de las estructuras. De hecho, Petrobras en sus procedimientos internos tiene desde hace bastante tiempo el galvanizado para muchas de sus estructuras, ¿no? Aquí un ejemplo sin galvanizar, un galvanizado y un sistema pintado, un sistema dúplex, donde acá incluso tuvieron que dañar la pintura para poder hacer las mediciones, ¿no? Algunos otros ejemplos. Y para terminar, algunos ejemplos en el extranjero. Aquí en Interací de Chile, el terminal marítimo para entrada de ácido sulfúrico y petróleo. Y algunos otros ejemplos en Sudáfrica. También se tuvo que dañar la estructura para un sistema dúplex, ¿no? Entonces, después de 10 años, una inspección reveló que el revestimiento estaba en condiciones excepcionales, tanto en un revestimiento orgánico de tubo, que se dañó propositalmente para verificar la adherencia, ¿no? Entonces, esa es una mina de carbón de Gwent Hoop, también inaugurada en la década de 80, y a partir de ahí se empezó a hacer trabajos de galvanizado. Como podemos ver en otras regiones ya se galvaniza mucho más tiempo que en nuestras regiones. Aquí una otra mina de titanio en Mozambique. Entonces ya hemos visto minas de zinc, de cobre, de plomo, de aluminio, de titanio, de carbón. Entonces, al final, no depende mucho de qué mineral, de qué minero se va a procesar, depende de la calidad del producto, ¿no? Entonces, al final, no depende mucho de qué mineral, de qué minero se va a procesar, depende mucho de qué mineral, de qué minero se va a procesar.
está más relacionado en realmente proteger las estructuras en un ambiente agresivo, en este caso un ambiente C4, C5, y al final ellos estiman que en este caso las estructuras van a tener una durabilidad de 30 años. También era un ambiente de acero off-site, ¿no? Algunos otros ejemplos, en Río Tinto también, las condiciones climáticas eran muy agresivas, y muchas veces uno no tenía cuenta de que el ambiente era agresivo, tuvo que hacer un análisis del suelo, un análisis del aire, del viento, para poder identificar que era un ambiente agresivo hasta constatar de que realmente necesitaban galvanizar en este tipo de región. Bueno, algunos ejemplos de por qué galvanizar. Acá estamos hablando de BHP Billiton en Australia, ¿no? Y ese es el depoimiento de ellos. Cumplir los plazos ajustados, el acero está listo para la construcción sin necesidad de pintura en el sitio. Mejorar la calidad del sistema, al final proporciona estructuras duraderas, mejora el control del proyecto, no es necesario pintar en el sitio, al final uno cuando está haciendo el paquete del proyecto ya sabe cuánto va a costar galvanizar, no tiene que estar pendiente de cómo pintar, cuándo pintar, el clima me ayuda, no me ayuda, cosas que salen a nuestro alcance y este tipo de costos, ¿no? Permite la flexibilidad contractual, ¿no? Y reduce los riesgos. Al final, el revestimiento es mucho más resistente que las pinturas. Para terminar, el otro caso en Australia, ¿no? Recubrimiento intacto en la entrega y durante la instalación, ocupación reducida en el sitio. Al final, por eso se dice que la construcción en acero es una construcción limpia. No se lleva el acero, ya se arma y está todo listo. No tiene que estar ahí con camiones y ruidos y esas cosas, ¿no? Sin retrasos por mal tiempo, inmunidad a los rayos ultravioletas del sol. Como sabemos, sistemas de pintura al final muchas veces se dañan por los radios, ¿no? Algún otro caso en Sudáfrica, en este caso es curioso, es el tren más largo y pesado. Al final la logística es muy costosa para llegar, ¿no? La mina está en una región bastante remota en Sudáfrica y por eso se resolvió galvanizar. Una bóveda en Canadá, al final es para enseñar que se puede galvanizar todo, desde el techo de acero, en este caso prepintado, a las láminas de acero. Al final, si se galvaniza algo, toda la estructura debería ser galvanizada, desde los fijadores y las estructuras adyacentes al proyecto, ¿no? Y bueno, para terminar, no está relacionado con la minería, pero es una obra muy emblemática, es el Templo de Lotus en Delhi, en India. Pues el acero es sostenible, estético, durable, productivo, resistente, económico, versátil, ágil y reciclable. Entonces, galvaniza. Ahí está. Agradezco otra vez la invitación, ¿no? Perdona que me extendí un poquito demasiado. Por si acaso, si uno no quiere hacer las preguntas ahora, ahí está mi contacto. Con toda confianza me pueden escribir y hacer sus preguntas. Pero también me quedo aquí un rato más para responder algunas preguntas si se tienen. Gracias. Bien, Renato, muchas gracias, como siempre. La verdad, súper claro. Súper dinámica también tu presentación y enfocada en una de nuestras principales, si no la más, industria más relevante que tenemos en Chile. La verdad que ya tenemos algunas preguntas, Renato, y como es de costumbre, te las voy a ir comentando y tú nos vas ayudando con la respuesta. Primero, tenemos una de Darío Luque, que menciona: Renato, en complemento te consulto sobre aplicaciones de fertilizantes, dado que las terminales portuarias están todas en zonas de alta salinidad, con lo cual hay dos propósitos a controlar: fertilizantes y ambiente marino. No sé qué nos puedes comentar, Renato, de tu experiencia, proyectos que hayan visto y lo que puede significar el galvanizado para esa industria. Sí, cuando hablamos ahí del caso de Petrobras, la verdad, las fotos que enseñé, Fafem es realmente una industria de fertilizantes en Brasil. No, realmente es un ambiente muy agresivo.
y saber las condiciones de la agresividad del medio, del aire, del pH, es muy importante, porque muchas veces, dependiendo del pH de la región, sea en un ambiente de cerca al mar, ¿no?, de costa, o sea en un ambiente simplemente industrial, tener este control de la agresividad del medio es importante a la hora de decidir qué sistema de protección utilizar, ¿no? Muchas veces uno elige el galvanizado, el pregalvanizado, ¿no?, que son las bobinas galvanizadas. No es decir, no, pero está galvanizado, entonces eso va a proteger por mucho tiempo. Pero como hemos visto ahí, hay una diferencia considerable en los espesores de los pregalvanizados del galvanizado por inmersión en caliente. Entonces, muchas veces en estas regiones, cuando hablamos de fábricas de fertilizantes, cerca al mar y tal, es mucho más interesante utilizar el galvanizado por inmersión en caliente debido a la durabilidad, debido al mayor espesor de recubrimiento que tendrá la estructura. No sé si pude responder bien la pregunta, pero es eso, ¿no? Gracias, Renato. Mira, vamos con la siguiente. Agradecemos a Andrés Reyes que comenta lo siguiente, Renato. Si tienes alguna referencia o algún conocimiento respecto a la incidencia en el tiempo de una aplicación galvanizado antes de importar, ya que este producto se enviaba en contenedores y se mantiene dentro de 2 o más meses en tránsito marítimo, ¿qué impacto eso pueda tener? Ahora sí, me tienen que habilitar el micrófono. Mira, realmente no tengo, es una muy buena pregunta, Felipe, pero no tengo mucha experiencia en relación a, porque como estamos un poco más al inicio de la cadena, no estoy muy acostumbrado a ver importaciones o exportaciones de material galvanizado, principalmente de cómo sale de la origen, ¿no? O sea, es distinto a lo que estoy acostumbrado con el zinc, ¿no? Que eventualmente llega mojado y hay que cuidar y todo eso, pero cómo sale el acero galvanizado, yo entiendo que el pregalvanizado estamos hablando, y cómo llega a destino, es una buena pregunta. Podría buscar más informaciones, pero ahí no sé si ustedes, Felipe, como galvanizadores, tienen alguna experiencia en relación a eso. Obviamente que dentro de un contenedor, debido a la humedad y los cambios climáticos que pueden existir, eventualmente el mismo contenedor tiene algún daño, algún hueco que va mojando dentro, la condensación, en fin, realmente ya va a empezar a la corrosión. Pero realmente no sé hasta qué punto ya va a llegar en el destino tan dañado a punto de poder ser rechazado, ¿no? Reprobado. Renato, déjame ahí agregar algo de algunas experiencias que hemos tenido acá en Chile, que no todavía no tenemos un análisis tan exhaustivo como a poder discriminar si obedeció al tránsito marítimo la situación o no. Pero en algunos proyectos eléctricos, nosotros hemos visto en algunos clientes que se han visto en la necesidad de regalvanizar volúmenes importantes de estructura, radicado en que el galvanizado llega con bastantes problemas en el tránsito. Y dentro del tránsito no está tan solo el ambiente al cual está sometido, sino que también a los movimientos en que el material se ve dado el tránsito que tiene. Pero no tenemos un análisis para responder tan clara la pregunta a cuál es la incidencia que pueda tener el ambiente salino y el periodo de tránsito en relación. Pero muy buena pregunta, ¿no? La verdad que la vamos a abordar para responderle en nuestro próximo webinar, Renato. Así que queda pendiente o con punto suspensivo, Darío. Sí. Andrés Reyes nos pregunta lo siguiente, Renato. Perdón, fue Andrés Reyes el que nos hizo la consulta. Perdón, Andrés. Tenemos otra pregunta de Pablo Beas. Te consulta si sabes que el galvanizado contra qué compite, ¿ya? ¿O qué otro tipo de protección compite? Sí, buena pregunta. Cuando
cuando hablé un poquito al inicio, quizás no exploré tanto, pero realmente es muy importante saber eso, ¿no? El construir en acero, por ejemplo, compite con construir en hormigón o construir en madera, concreto, este tipo de cosas, ¿no? El proteger la estructura de acero galvanizado compite con pintar o compite eventualmente con un acero inoxidable o con el acero patinable. Básicamente esas son las comparaciones y las competencias que existen para el galvanizado, ¿no? O es pintar o es construir con acero inoxidable, lo que muchísimas veces son mucho más caros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estructuras grandes y realmente imponentes, puentes, o por ejemplo, cuando hablamos de estructuras de hacer una estación de tren o algo así, es más ventaja galvanizar porque va a ser muy costoso tener en acero inoxidable, ¿no? Cuando hablamos de acero patinable, también tiene sus limitaciones, principalmente en regiones de costa, ¿no? Entonces, es una buena pregunta y realmente es un ejercicio que debemos hacer a la hora de elegir el mejor sistema de protección. Gracias, Renato. Mira, hay dos preguntas más de Darío y Ezequiel que van asociadas al mundo del litio y con los fertilizantes. Pero déjame tomar una pregunta que hizo al inicio Patricio Valenzuela. Gracias, Patricio, por la pregunta. Y comenta si existe alguna norma donde se especifique la máxima presión de agua permitida para la limpieza de elementos galvanizados. ¿Ya? Renato, no sé si conoces tú alguna norma. Está silenciado. No conozco esta norma específicamente, Felipe, siendo bien sincero. Puedo buscar. No sé si ustedes ahí en Mebosh ya han tenido algún caso como este. Déjame comentar ahí. Son dos cosas, Patricio, dependiendo de lo que busquemos. Por ejemplo, si buscamos limpieza o la preparación del galvanizado para luego aplicar pintura, ahí tenemos que irnos a la norma de la ASTM de 6386, ya que ahí hace una especificación, ¿cierto?, de la presión que se debe aplicar. Ahora, dependiendo si el material no está galvanizado y tú quieres proceder con algún otro tipo de limpieza con presión de agua, ahí tenemos que dirigirnos a una asociación que es la antigua NACE, porque NACE se fusionó, y que es la Association for Materials Protection and Performance, ¿ya? Y ahí esta asociación, luego te podemos, como está en la base de registros, tu correo, te podemos escribir para poder nombrarte cuáles son las referencias y cuáles son las libras por pulgada que especifica esta asociación dependiendo de la aplicación que se quiera hacer. Así que, bueno, como tenemos tu correo electrónico, te vamos a dirigir ahí los links para que los puedas revisar, dependiendo si la orientación es para limpieza para material ya galvanizado o previo a galvanizar. Gracias, Patricio. Renato, vuelvo con Darío Luque, que preguntó hace un momento, de acuerdo a lo expresado sobre los valores de pH, ácido alcalino, ¿qué puedes comentar sobre aplicaciones en el área de la minería del litio? Digo, compatibilidad y resistencia de materiales con el zinc. ¿Ya? Y esta va a ser la primera de dos preguntas más asociadas al litio y fertilizante, Renato. Estás con el micrófono ahí desactivado. Claro. Sí, ahora sí. Bueno, la verdad no tengo mucha experiencia con la minería de litio, pero entiendo que es un ambiente bastante salubre, ¿no? Tiene muchos cloruros involucrados y esos temas, ¿no? Al final es una minería un poco nueva incluso, ¿no? Como comenté la parte de pH, es importante saber cuál es el pH de la región y del ambiente, y si es un ambiente muy ácido,
el ideal es galvanizar y pintar, ¿no? Hay que tener en cuenta que si hablamos de un ambiente muy ácido, con una agresividad muy alta, una estructura que no es galvanizada, por ejemplo, va a durar muchísimo menos incluso, ¿no? Entonces, galvanizar y pintar a través del sistema dúplex, aunque resulte un poco más costoso al inicio, como hemos visto en el análisis comparativo de costo, a largo plazo va a ser mucho más eficiente y incluso más barato cuando hablamos en este tipo de minería, ¿no? Porque entiendo que cuando hablamos de minería de litio, actualmente, dado que son minerías nuevas, probablemente son empresas que van a tener su vida útil por mucho más tiempo. Entonces, proteger las estructuras de esta manera va a ayudar bastante. Entonces, tener esta evaluación de cuál es el pH y basado en la gráfica que enseñamos, si es un pH muy ácido, por debajo de 6, pues se recomienda el sistema dúplex, galvanizado y pintado. Renato, déjame agregar algunos casos adicionales respecto a la industria del litio. Existen proyectos galvanizados para Albemarle, más de 2.000 toneladas que se encuentran en la zona de Antofagasta, en La Negra, ahí para lo que se ubican en la región. Y que se encuentran galvanizados y algunos de ellos también con esquema dúplex. Ya algunas de las estructuras que están galvanizadas ahí son elementos tipo Piperods, y asociado también a situaciones de alta corrosión. Existen ejemplos en Puerto Ventana, ¿ya? Donde hay estructuras asociadas al mundo de la minera, ¿cierto? Y acopio de elementos, y que además, dicho sea de paso, Puerto Ventana es la zona de Chile medida hasta hoy más corrosiva en Chile. Existen elementos estructurales con más de 20, 25 años ya que sin mantención. Entonces hay algunos ejemplos que pueden servir de guía para la pregunta que tú realizas, Darío. También hay otro ejemplo, como el muelle de Penco, que tiene más de 20 años galvanizado, que también ahí se utilizan fertilizantes. Por lo tanto, no es problema. ¿Dónde sería el problema si es que se llega a mezclar ese fertilizante con humedad? Ahí empieza a ser un problema con respecto al galvanizado, pero como te menciono, existen ejemplos con más de 20 años en el caso de Puerto Ventana y muelles de Penco, con el uso que tú comentas. Déjame leer una pregunta de Ezequiel Myers. Dice Renato lo siguiente. Buen día, Renato. Te consulto si hay alguna consideración técnico-económica, esto refiere a otra cosa, técnico-económica, en cuanto a los espesores mínimos de recubrimiento por galvanizado por inmersión en caliente para la industria minera, en especial para la purificación de litio. Yo creo que la consideración técnico-económica debería ser, como comenté, evaluar la región, cuál es la mejor alternativa para proteger el acero. Y yo creo que la herramienta que la AGA proporciona y les enseñé ahí puede sacar muchas dudas económicas principalmente y comparativas, ¿no? Desde poner un galvanizado o poner un dúplex, compararlo con sistemas diferentes de pintura, puede ayudar mucho en hacer este análisis técnico-económico, ¿no? Porque al final ya vas a elegir qué sistema utilizar. Respecto a los espesores, entiendo que debe ser seguido siempre la norma, ¿no? No sé si en Chile pasa eso, pero en otros países muchas veces el cliente quiere exigir un espesor, un doble espesor o un espesor de capa mayor o todo eso, ¿no? O sea, la norma está justo porque para evitar que haya alguna complejidad o una complicación del proceso de galvanizado para recubrimientos exigidos mucho por encima que pueden eventualmente causar un desplacamiento de zinc. Entonces, la norma está para definir un espesor de recubrimiento de acuerdo al espesor del acero que se va a galvanizar, ¿no? Entonces, seguir la norma realmente es el más recomendado, ¿no?
Sí. Agregar también a lo que tú comentas, Renato, para intentar darle más argumentos, ¿cierto?, a Ezequiel. La base para poder determinar los espesores adicionales que se incorporan por galvanizado está asociado al espesor base del elemento. Por lo tanto, eso establece la cantidad de micras, que es lo que se mide el espesor, que debe llevar cada uno de los elementos asociados al proyecto, ¿ya? Aprovecho también de comentarte, Ezequiel, una herramienta que disponibiliza ahora en su sitio web la American Galvanizer Association, donde establece una herramienta que es un cost calculator, donde ustedes pueden ingresar antecedentes asociados al proyecto y pueden comparar, recuerdo a esos antecedentes, la vida útil y el costo que puede tener una aplicación galvanizada con algún otro tipo de protección. Básicamente estamos hablando de otro tipo de protección asociado a esquemas de pintura, ¿ya? Así que ahí existe una herramienta disponible, insisto, en la American Galvanizer Association. Creo que no hay más preguntas, Renato. El resto son todo agradecimientos. Primero agradecer Hola, a quienes Felipe, pudieron perdona. participar. Yo puse Renato, la herramienta que comentas, yo acabo de poner el link acá en el chat, por si acaso. perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Ah, Renato. Bueno, insisto, agradecer a todos los que pudieron participar, se dieron el tiempo de poder compartir los antecedentes y experiencias que nos comparte Renato. Renato, nuevamente muy agradecido de tu tiempo, de quitarte 2 horas de sueño porque estás en Perú y hay 2 horas menos con Perú. Así que te lo vamos a recompensar cuando puedas viajar. Recordarles que el 30 de noviembre tenemos nuestra última charla del 2021 asociado al galvanizado, el menor costo, mayor durabilidad y seguridad. Y no olviden que ya está el lanzamiento de nuestro segundo curso de inspectores de galvanizado, 16-17 de noviembre. En esta oportunidad el curso es gratuito, hay cupos limitados, así que está disponible y a disposición las invitaciones que van a llegar a través de la OTEC de CIMED. Y ahí aprovecho también de agradecer a Carolina Verdugo que nos ha apoyado mucho en generar ese curso. Nuevamente agradecerle a todos, a Renato, a Cimet, Marcelo, en tu nombre, y agradezco a todo el equipo de Cimet el que nos dé la oportunidad de la difusión del galvanizado, de nuestro círculo de galvanizadores. Así que sin más, muchas gracias a todos, que Gracias. tengan un buen día y un buen final o resto de semana. Muchas gracias a ti, Felipe. Quiero reiterar, lo dijiste bien, pero quiero reiterar, curso gratuito, inspección de productos de acero galvanizado en caliente. Curso gratuito. 16, 17 y 18 de noviembre, tengo anotado aquí, Felipe, de 9 a 11 a.m. Agradecer eso y dejarlos a todos, por supuesto, junto con agradecer la presencia, invitados a un desayuno de conformación de CIMED Regional de los Lagos, ¿no es cierto? Esto va a ser el día 4 de noviembre a las 9 de la mañana en Puerto Varas, para los que tengan sucursales allá y estén interesados en participar. Agradezco también la participación del comité del Círculo de Galvanizadores. Agradecemos a Renato, por supuesto, al presidente, don Felipe Almanacid, y estamos entonces prestos para las próximas charlas, videoconferencias que seguiremos dando. Gracias a todos entonces. Nos vemos. Gracias, Marcelo. Que estén muy bien. Adiós.